Buenos días, mi nombre es Adriana Sánchez Álvarez. Actualmente estudio la carrera de Administración y Gestión de Pymes. Ahorita estamos realizando la actividad 1 de la unidad 1 de la materia de normatividad fiscal, donde se nos pide que describamos los conceptos de algunos puntos que tienen mucho que ver con la materia de normatividad fiscal. Entre los puntos que hay que definir son el de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y los presupuestos. Bueno, para comenzar hablaremos un poco de lo que es la normatividad fiscal, que por supuesto es una rama del derecho público. Esto quiere decir que es un estudio de las operaciones y las reglas que tienen que ver con los fondos públicos. Bien, para comenzar hablaremos del primer tema, que es el de finanzas públicas, definiendo finanzas públicas como una función del Estado, la cual se encarga de dar soporte al desarrollo social con equidad. Es decir, es la correcta administración de los recursos dentro de un marco político, económico y social, para un logro de objetivos que obviamente tienen que ver con el bienestar social. Bueno, las finanzas públicas se dividen en dos, son los ingresos indirectos y los ingresos directos. Los ingresos directos son aquellos que se ejercen directamente sobre las personas físicas, que son como una imposición. Este sería, en este caso, el ISR. Y los ingresos indirectos son aquellos que se recaban por medio de compras de bienes y servicios, los cuales afectan directamente a los contribuyentes. Por decir un ejemplo, el IVA y el IEPS, ya que estos impuestos se te cobran al momento de adquirir el producto. Los elementos que constituyen las finanzas públicas, entre otros, son 4. Lo que es el gasto público, las necesidades públicas, los servicios públicos y los recursos públicos. Primero, el gasto público. El gasto público se refiere a las erogaciones de dinero que inciden en las finanzas del Estado, el cual se destina para el cumplimiento de la administración o de la índole económica o social. Por decir un ejemplo, las infraestructuras. Las necesidades públicas son aquellas necesidades de satisfacción colectiva, donde el Estado es el principal proveedor. Por decir un ejemplo, la seguridad pública. Los servicios públicos son el conjunto de acciones que realiza el Estado para satisfacer el interés público. Por decir un ejemplo, la educación o la salud. Y los recursos públicos son aquellos ingresos que obtiene el Estado en forma de tributos voluntariamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas a través de la prestación de los servicios. Aquí, por decir un ejemplo, me estoy enfocando a los organismos, los organismos centralizados o descentralizados que forman parte del gobierno. Bien, como tema número 2 tenemos lo que es la política fiscal. La política fiscal es una herramienta que utiliza el país para llevar a cabo un desarrollo o un equilibrio económico nacional. Esto se utiliza a través de la captación e imposición de lo que son los impuestos, los cuales se hacen a cargo de lo que es el gobierno federal a través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, lo que son la política fiscal, para hablar en grandes rasgos, es el control de los gastos y los ingresos con el fin de proteger tanto la economía y los crecimientos económicos que pueda tener el país. Este proceso de la política fiscal se representa mejor, lo podemos ver mejor representado en este esquema.
Es decir, primero hay la existencia de lo que sería un ingreso. Por consecuente, se da el consumo de artículos, de bienes y de servicios. Por consecuencia, hay mayor producción interna en las empresas y obviamente esto viene representado a que las empresas captan mayores utilidades. A su vez, las empresas hacen mayor aportación al fisco a través de los impuestos, los cuales el gobierno los hace aprovechar a través de bienes y servicios para la comunidad, y obviamente vuelve a haber una existencia de estos ingresos. Es una cadena que existe en la política fiscal y es lo que le da un poco de más estabilidad. Toda esta política fiscal está respaldada por lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes superiores, como lo serían las leyes, algunas de las leyes federales, como sería el Código Fiscal de la Federación, o las leyes de ISR, o las leyes de IEPS, entre otras muchas. Como parte de los objetivos que tiene la política fiscal, pues son a corto y a largo plazo. A corto plazo, pues tratan de estabilizar un poco el saldo presupuestario, y a largo plazo, pues incrementar el crecimiento del país a través de la economía. Bien, el tema número 3 es la política del gasto público. La política del gasto público es la proyección de los egresos y las cantidades, las cuales se emiten para el cumplimiento de las actividades nacionales, las cuales están regidas por la ley. ¿En dónde se establecen? Principalmente en la que es la Ley Suprema, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74. Posteriormente se establecen en algunas otras leyes, como lo vendría siendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31, y entre otras. Esos son los principales artículos en los cuales se establece lo que sería el gasto público. En el artículo 74 establece como los egresos los cuales cuenta el gobierno federal, y en qué consisten estos gastos, si son de capital o si son de inversión, la prestación de servicios, la producción, incluyendo a todos los organismos y sus controles presupuestales y administrativos. Y ya en lo que sería el artículo 31 de la Ley Orgánica, pues establece lo que sería la proyección, el cálculo de los egresos del gobierno federal y la administración pública. Esto todo atendiendo a todas las necesidades y el desarrollo de lo que es el país. Bueno, pues los gastos del gobierno se clasifican en dos, los que serían los gastos corrientes y los gastos de capital. Los gastos corrientes son aquellos gastos que es necesario realizar para que funcione el Estado normalmente, o sea, para que no tenga ninguna altas ni bajas en el Estado en cuanto a la economía, el bienestar social, que haya sustentabilidad. Por ejemplo, vendría siendo lo que es el gasto personal, el pago de los intereses de la deuda pública, las prestaciones provisionales, las transferencias corrientes, los bienes de consumo, etc. Y lo que serían los gastos de capital, pues viene siendo aquellos gastos que incrementan la capacidad productiva de lo que es el país, y el sector público y el sector privado. Pues ya un ejemplo de estos podría ser la inversión real, la inversión financiera, las transferencias de capital, entre otros. Como parte de las dependencias, el gobierno ejerce dicho gasto público principalmente en lo que son los tres poderes de la Unión: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que como ya sabemos, el poder legislativo está a cargo de los diputados, senadores. El poder ejecutivo, pues a cargo del presidente de la República, y el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después, posteriormente, ya se designa lo que es el gasto público
para otras ramas, que como bien podría ser las aportaciones de seguridad social, como lo sería el IMSS, el ISSSTE, la deuda pública, los desarrollos regionales, la reconstrucción en caso de que pase algún incidente natural, y pues a los organismos, por ejemplo los organismos electorales que se llevan gran parte de este gasto público, entre otros. Bien, ya para concluir, el tema número 4 es el tema de presupuestos. Los presupuestos públicos son aquellos que... Ya para concluir, el tema número 4 es el de presupuestos. Los presupuestos públicos es aquella estimulación financiera anticipada de los egresos y los ingresos del gobierno federal, los cuales tienen como finalidad cumplir con los propósitos y acuerdos que se establecen en la ley. El presupuesto general se basa en dos: en la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación. Hablando primeramente de la Ley de Ingresos, se establece el cálculo de los recursos que se deberían de recaudar durante el año por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, préstamos, bonos, etc. Por ejemplo, lo que sería el ISR, el IEPS, el IVA, entre otros impuestos que se generan. Y el presupuesto de egresos de la Federación es aquel que determina el cómo y el cuándo se van a gastar los recursos públicos de la Federación. Y pues este ya es el que se destina, por ejemplo, a lo que serían las secretarías, los organismos o dependencias, ya sea centralizadas o descentralizadas, entre otros gastos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues es la encargada de preparar toda la documentación de todos los ingresos que hubo en el año como una manera estadística para determinar cómo va a ser la Ley de Ingresos de la Federación. Pues ya lo que sería el presupuesto de egresos de la Federación, la Cámara de Diputados es la que está encargada de hacer esta propuesta, y el Poder Ejecutivo, el cual está a cargo del Presidente de la República, él puede hacer los incrementos que sean necesarios. Pues ya por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.